Una enfermera fue despedida después de ayudar a una persona sin hogar que resultó herida. María Soler acababa de terminar otro agotador turno de noche en el Hospital Público de La Paloma de Madrid. Eran las 4 de la madrugada de un viernes frío y silencioso. Mientras terminaba de rellenar la última gráfica de un paciente, un alboroto en la entrada de urgencias la sobresaltó. Hubo gritos, pasos rápidos seguidos por el estruendo de una camilla. Dos guardias de seguridad entraron arrastrando a un hombre por ambos brazos. Un espeso rastro de sangre manchaba el suelo recién fregado. Otro borracho de la calle, masculló Ricardo Ortega, el jefe de enfermería, sin siquiera girar la cabeza. Pónganlo en la camilla del rincón. Que duerma la mona. No vamos a malgastar nuestros recursos en chusma. María siguió al hombre con la mirada, mientras lo arrastraban hacia una cama apartada. Su ropa estaba harapienta, manchada de barro y sangre. Tenía un corte profundo en la frente, y un brazo parecía fracturado. No es solo un borracho. Parece que le han dado una paliza. Ricardo. Tiene heridas graves. Hay mucha sangre, dijo María, acercándose rápidamente. Ricardo ni siquiera la miró. María. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No podemos gastar nuestro material caro en esta gente. Déjelo ahí. Con suerte desaparecerá por la mañana. Pero ella no podía marcharse. La cabeza del hombre seguía sangrando, y su brazo estaba claramente roto. Si no lo atendían de inmediato, podría empeorar o, incluso, morir. María notó que las otras enfermeras estaban ocupadas, evitando el contacto visual, fingiendo no haber escuchado. Solo voy a limpiar y vendar las heridas, se susurró a sí misma, tomando guantes y suero. Ricardo alzó la voz. María, no empiece. La dirección está controlando todos los gastos, pero María ya estaba al lado del hombre. Con cuidado, limpió la sangre de su rostro. A pesar de la suciedad y los moretones, parecía tener unos 40 años. Tenía el pelo sucio, la piel curtida por el sol, un aspecto duro. Pero sus manos no parecían las manos de alguien que ha vivido en la calle por mucho tiempo. Deje eso, María, gritó Ricardo, haciendo que otros se giraran. Llevo 8 años siendo enfermera, replicó ella con firmeza. Hice un juramento de cuidar a los enfermos, no de elegir quién es digno de serlo. Isabela Fuentes, una enfermera que siempre competía con María por los ascensos, se acercó con una sonrisa burlona. ¡Ay! La Santa María ha vuelto a aparecer, derrochando nuestros escasos recursos en un vagabundo, mientras nosotros nos deslomamos con pacientes de verdad. Sigue siendo un paciente, Isabela, contestó María. Sus mejillas ardían, pero sus manos no temblaban. Nuestro trabajo es curar, no juzgar, solo busca protagonismo. Se mofó Carlos Vidal. Si fuera un familiar suyo el que espera en la cola, ¿sería tan lenta? Eso dolió. María no buscaba ser una heroína. Eligió ser enfermera porque creía en su misión: ayudar. Era exasperante ver a un ser humano herido y abandonado. Lo hago porque es lo correcto, replicó, mientras aplicaba desinfectante en la herida del hombre. Su trabajo es obedecer órdenes, no jugar a ser médico, gritó Isabela. Siempre se cree superior a nosotros. Lo que no sabían era que el hombre ensangrentado, Alejandro Gallardo, se había despertado hacía ya varios minutos. Tenía los ojos cerrados, pero estaba consciente y escuchando. Había oído todo. La burla, la condescendencia y, sobre todo, la voz que lo defendía. El toque de María era suave, su compasión genuina. Hacía mucho tiempo que nadie lo trataba con tal humanidad. Y por el acto de María, sintió algo que había olvidado: respeto. María, es mi última advertencia, dijo Ricardo con tono amenazador. No estoy pidiendo una cirugía o pruebas caras, contestó María, con voz firme pero tranquila. Solo le estoy dando la atención más básica. No es caridad, es humanidad. Humanidad. Se rió Ricardo con desdén. Esto es un hospital. Estamos aquí para trabajar. No es una obra de beneficencia. Que se cree la Madre Teresa de Calcuta, se burló Carlos,
provocando la risa del personal. Alejandro Gallardo yacía inmóvil en la camilla, pero sus puños estaban fuertemente apretados. Estaba despierto y escuchaba con claridad. El insulto, la mofa y la burla dirigidos a la mujer que acababa de salvarle la vida. Sintió una punzada de ira. Quería levantarse, hablar y defender a María, pero sabía que si lo hacía ahora, podría causarle un daño mayor. Mírala, María, tan dramática. ¿Es tu nuevo ligue?, dijo Isabela, con una risa cruel, secundada por las demás. María sintió un nudo en la garganta, conteniendo las lágrimas. No permitiría que la vieran llorar. Terminó de atender a Alejandro con la barbilla en alto. Le tomó el pulso, firme y estable. Gracias a Dios. Por ahora, está a salvo. Ya está limpio. Vendado y a salvo de infecciones, murmuró, tirando los guantes al contenedor. María, acaba de malgastar 5 euros del material del hospital en alguien que volverá a estar sucio mañana, dijo Ricardo con una mueca. ¿Se siente ya una heroína? No, replicó María. Miró de nuevo a Alejandro. Ahora que la sangre y la suciedad habían desaparecido, había algo familiar en su rostro, pero no podía identificarlo. María, a mi despacho. Tenemos que hablar, ordenó Ricardo con voz gélida. María lo siguió, sintiendo un mal presentimiento. Conocía la expresión de Ricardo, la de alguien que tiene noticias injustas, pero que las entrega con placer para ganarse el favor de sus superiores. Ha desobedecido una orden directa, dijo con severidad. Me ha humillado delante del equipo y ha utilizado material sin autorización. María mantuvo la calma. Ricardo, fue un vendaje simple. 15 euros, como mucho. El hospital no va a la quiebra. No es por el dinero, María, es por la disciplina, la jerarquía. Si le permito desobedecer, mañana todas las enfermeras harán lo que quieran. María sintió que Ricardo había tomado la decisión antes de que comenzara la conversación. No me deja opción. Le daré una amonestación formal por insubordinación y uso no autorizado de recursos, dijo Ricardo, entregándole un papel. Y dependiendo de cómo lo vea la dirección, puede que no termine aquí. Esto no es justo, murmuró María. Solo ayudé a un hombre herido. Ha desafiado a un superior. En este hospital, eso tiene consecuencias, fue la dura respuesta de Ricardo. En la camilla, Alejandro lo escuchó todo. Cada insulto, cada acusación. La mujer que mostró bondad estaba siendo castigada por su ética. Apretó los puños, obligándose a permanecer en silencio. Todavía no. La mano de María temblaba mientras firmaba la amonestación. 8 años de servicio leal, arriesgados porque eligió ser humana. Dolía, era injusto. Cuando regresó a urgencias, las miradas eran diferentes. Algunas con lástima, otras con regocijo. Isabela, por supuesto, tenía la ceja levantada, como si hubiera ganado un concurso. ¿Valió la pena ser una heroína, María?, le susurró Isabela, fingiendo revisar unos archivos. María no contestó. Limpió su área en silencio, recogió su bolso y se preparó para irse. Su turno había terminado. Solo quería escapar de ese ambiente tóxico. Antes de salir, miró a Alejandro. Dormía profundamente. Su respiración era tranquila. Su rostro tenía mejor color. Al menos, había salvado a una persona esa noche, incluso si le costaba su propio prestigio. «Que te mejores», susurró. Pensó que nadie la oiría, pero Alejandro la escuchó. Y cuando María finalmente salió por la puerta de emergencia hacia la fría madrugada, Alejandro abrió lentamente los ojos. Por primera vez en semanas, la tormenta en su interior se calmó. Sintió algo que había perdido, gratitud y propósito. María estaba sola en la parada del autobús. Su fina chaqueta apenas la protegía del frío. El incidente daba vueltas en su mente. Esa amonestación, estaba segura, Ricardo la usaría en su contra. Un error más, y podría ser suspendida o despedida. Miró sus manos. A pesar de lavarlas varias veces, todavía había un rastro de sangre bajo una uña. Un recordatorio de esa noche. Hice lo correcto,
estaba segura de ello. Pero en un mundo que penaliza la compasión, hacer lo correcto se había convertido en una decisión peligrosa. Una decisión con un alto precio. El autobús llegó tan silencioso como la calle. María subió, se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. María se sentó en silencio junto a la ventana del autobús, con la cabeza apoyada en el frío cristal, mientras la ciudad despertaba lentamente. La mañana avanzaba a paso lento. Las sombras se desvanecían bajo los primeros rayos de sol. En solo unas horas, volvería al hospital, se pondría el uniforme y fingiría que no había pasado nada. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado en ella. Una semilla había sido plantada. Una tranquila rebelión. Aún no lo sabía, pero esa pequeña semilla crecería hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y del hospital. Dentro del hospital, Alejandro esperó en silencio hasta que toda la sala se calmó. Eran las 6 de la mañana. Solo quedaba una enfermera de guardia, con pasos somnolientos y cansados, aparentemente indiferente a su entorno. Alejandro se levantó con cuidado de la camilla, haciendo una mueca de dolor por el brazo. Probablemente fracturado, pero nada mortal. Se movió lentamente hasta el baño del personal. Por primera vez desde el brutal ataque, se vio en el espejo. Apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Su rostro estaba hinchado, pero sus heridas estaban limpias y cuidadosamente vendadas. La gasa de su frente había sido colocada con esmero y compasión. Pudo sentir el cuidado de María, a pesar de la humillación que sufrió por parte de sus compañeros. Tocó el vendaje con suavidad, recordando la calidez de sus manos que lo habían visto como una persona, no como basura. Sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su vieja chaqueta. Estaba envuelto en plástico, una pequeña precaución que lo había salvado de ser destruido. Al encenderlo, fue bombardeado por alertas, llamadas perdidas, mensajes no leídos y correos electrónicos marcados. Todo el mundo había notado su desaparición. Hizo su primera llamada. Marcos, soy Alejandro. Recógeme en el Hospital Público de La Paloma. Sin limusina, sin llamar la atención. Un coche normal y trae ropa discreta. Al otro lado de la línea, la voz de su conductor y jefe de seguridad, Marcos Sierra, sonaba aliviada. Alejandro, ¿dónde estabas? Llevamos 3 días buscándote. La empresa es un caos. Te lo cuento luego. Solo no hagas de esto un circo, respondió. Alejandro, con firmeza. Llego enseguida, respondió Marcos con rapidez. Colgó, regresó a la camilla y se acostó, fingiendo dormir. Pero su mente estaba muy despierta. Necesitaba una cosa antes de todo: el nombre completo de esa enfermera. Necesitaba saber quién era realmente María Soler y todo sobre ella. Exactamente 40 minutos después, Marcos llegó, vestido con vaqueros y una camiseta sencilla. Parecía un visitante normal. Se acercó a Alejandro sin hacer ruido. Primo, saludó Marcos con naturalidad. ¿Cómo estás? Mejor. Ahora, respondió Alejandro, levantándose con cuidado y apoyándose en Marcos. Vamos a casa. Salieron juntos a la luz de la mañana, con Alejandro ocultando el dolor en cada paso. Dentro del coche, lejos de las miradas indiscretas del hospital, Marcos dejó fluir las preguntas. ¿Dónde demonios estabas? La empresa es un desastre. La junta está en pánico. Tu asistente estaba a punto de llamar a la policía. Pensamos que te había pasado algo grave. Alejandro miró en silencio por la ventana, viendo el sol de la mañana sobre la ciudad. Estaba haciendo una investigación personal, respondió en voz baja. ¿Qué tipo de investigación te lleva a un hospital público y te deja con ese aspecto? ¿Recuerdas los informes anónimos?, preguntó Alejandro. Los que decían que había corrupción y abandono en los hospitales que donamos. Quería ver la verdad. Así que fingí ser un vagabundo. Viví en la calle durante 3 días, observando el Hospital de la Paloma desde dentro. Marcos se quedó sin palabras. ¿Dejaste la empresa de miles de millones de euros para dormir en la calle? Tenía que hacerlo. Y ahora
Sé la verdad. La voz de Alejandro era grave. Es mucho peor de lo que imaginamos. Llegaron a la finca privada de Alejandro en la finca, una extensa mansión rodeada de vegetación. Marcos lo ayudó a entrar, teniendo cuidado con sus heridas, y llamó inmediatamente al doctor Enrique Márquez, el médico de confianza de la familia. 20 minutos después, el doctor Márquez llegó con un equipo médico completo. Acostumbrado a casos de alto perfil, actuó sin hacer preguntas. Alejandro, ¿qué te ha pasado? Tienes el brazo roto, y el corte de la cabeza debería haberse cosido de inmediato. Cúrame aquí. Nada de hospital, nada de registros, ordenó Alejandro. El médico asintió en silencio y comenzó a atenderlo. Mientras le entablillaba el brazo y cosía la herida, Alejandro le contó todo. Los 3 días en la calle, el abandono del hospital y la bondad de una enfermera que se había enfrentado a todos. Lo que viste es solo la punta del iceberg, dijo Enrique después de terminar. Pero tuviste suerte. Podrías haber muerto. Quizás, dijo Alejandro, pero me dio claridad. Y ahora sé lo que tengo que hacer. Mientras le inyectaban un calmante, el doctor Márquez negó con la cabeza y murmuró: Ya sabes, esto es lo que se supone que deben hacer los profesionales. Si hubieras enviado a un investigador, habrías obtenido datos, pero no habrían experimentado lo que tuviste. Y, sobre todo, no habrían conocido a una persona como María. Alejandro asintió. No solo pensaba en lo que había presenciado, pensaba en ella. Una vez que el médico se fue, Alejandro llamó a Marcos al viejo estudio de la mansión, una habitación con paneles de madera y vistas al mar. Un paisaje sereno en medio de la tormenta en su mente. Marcos, quiero que contrates al mejor detective privado de la ciudad, dijo Alejandro con firmeza. Necesito una verificación de antecedentes completa de una enfermera llamada María Soler del Hospital Público de La Paloma. Marcos se detuvo. ¿Quiere todo? Sí, respondió Alejandro. ¿Dónde vive? Su familia. Educación. Situación financiera. Historial laboral. Si tiene hijos. Si está casada. ¿Cuáles son sus sueños? Todo. Mientras Marcos tomaba notas con una ceja levantada. Alejandro, ¿estás seguro de que no se golpeó la cabeza demasiado fuerte? Esto parece una obsesión. No es obsesión. La voz de Alejandro era tranquila, pero firme. Es respeto y estrategia. Esa mujer mostró algo que es raro hoy en día. ¿Y qué es eso? Integridad genuina, respondió Alejandro. Arriesgó su trabajo para ayudar a un extraño. Mientras todos los demás se dieron la vuelta, ella se levantó. Necesitamos gente como ella. Nuestra empresa la necesita. Marcos sabía que cuando Alejandro hablaba así, no había lugar para discutir. De acuerdo. Llamaré a Roberto Sanz. Es el mejor. Y Marcos, hazlo rápido. Si la están castigando por ayudarme, necesito saberlo hoy mismo. Mientras Marcos hacía la llamada, Alejandro se fue a duchar. Bajo el agua caliente, dejó que 3 días de suciedad y cansancio desaparecieran. Cuando se miró al espejo, vestido con ropa limpia, el hombre que vio era diferente. En solo 72 horas, todo había cambiado. Su perspectiva del mundo, de la riqueza y de lo que era verdaderamente importante. Por la tarde, llegó Roberto Sanz, un detective experimentado de unos 50 años, ojos penetrantes y pelo entrecano. Antiguo miembro de la Policía Nacional antes de fundar su propia agencia de élite. Venía con su equipo, laptops y experiencia. Señor Gallardo, dijo Roberto, puedo tener un perfil completo en 24 horas, pero necesito saber, ¿es esto legal o personal? Ambos, respondió Alejandro. Pero sobre todo, Roberto, necesito discreción absoluta. Si esta información se filtra, hemos terminado. Roberto asintió. Entendía la gravedad. Alejandro Gallardo no era simplemente rico. Era el tipo de hombre cuya confianza, una vez perdida, era imposible de recuperar. Mientras el equipo de Roberto iniciaba la investigación, Alejandro se sumergió en los documentos del hospital.
Su empresa donaba más de 500.000 euros anualmente al Hospital de la Paloma, pero lo que encontró era espantoso. Fondos desaparecidos, facturas infladas, empleados fantasma y contratos dudosos. Al segundo día, Roberto regresó con una carpeta gruesa, el archivo completo de María Soler. María Soler, 30 años. Comenzó Roberto, graduada de la Universidad Complutense, especialidad en urgencias. 8 años, en el Hospital de la Paloma. Abrió la carpeta. Había registros, fotos y elogios. Expediente impecable, reconocida internamente con varios premios. Roberto se detuvo. Cuida de su madre, que padece Alzheimer. Está en una residencia privada. María asume todos los gastos. Su sueldo apenas le alcanza. Una opresión en el pecho de Alejandro. A pesar de esa carga, María había elegido la bondad. Continúa, dijo en voz baja. Vive en un sencillo piso de 2 habitaciones en Vallecas. Tiene 2 meses de retraso en el alquiler. Para compensar, dobla turnos y trabaja como limpiadora los fines de semana. ¿Limpiadora?, repitió Alejandro, atónito. Sí, trabaja como asistenta del hogar en casas de barrio de Salamanca para sobrevivir. La mandíbula de Alejandro se tensó. Una enfermera educada y compasiva obligada a fregar suelos, mientras un tipo como Ricardo se sentaba cómodamente en su oficina, castigando la bondad. Roberto colocó la última página. Hay algo más. Fue despedida ayer. Un frío recorrió a Alejandro. ¿Despedida? ¿Qué quieres decir? Despido fulminante. Por insubordinación y uso no autorizado de suministros. Aquí tiene el escaneo de la carta. Había sido despedida por ayudarlo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro. Su voz era baja, pero ardía de rabia. Empezó un nuevo trabajo. Limpia un edificio de oficinas en el centro. Una amiga le ofreció el puesto. Cobra 1/3 de lo que ganaba en el hospital. Alejandro se levantó y comenzó a caminar. La injusticia era insoportable. María había hecho lo correcto y ahora estaba pagando el precio. Manténgala vigilada, ordenó. Si le pasa algo, quiero saberlo de inmediato. Roberto se detuvo. Señor, ¿cuál es su plan? Exactamente. Alejandro se acercó a la gran ventana. Afuera, el mar. Sereno, pero poderoso. Mi plan, Roberto, es arreglar las cosas. Mi plan es hacer justicia. Y quizás he encontrado a la persona que me ayudará a restaurar el propósito de nuestras donaciones. Esa noche, Alejandro no durmió. Su cuerpo se curaba, pero su mente estaba despierta, orquestando el siguiente paso. Alejandro estaba solo en el balcón de su mansión, contemplando el océano de luces que parpadeaban en la ciudad. Sabía que detrás de una de esas luces, María se enfrentaba al momento más difícil de su vida, preocupada por las facturas, por la salud de su madre, por lo que le depararía el mañana. Todo por haberle ayudado. Ella había hecho lo correcto, y estaba siendo castigada por ello. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Una decisión que cambiaría sus vidas. Marcos, dijo mientras entraba en la cocina, con voz firme. Prepara el coche. Vamos al centro. ¿A qué oficina?, preguntó Marcos, cogiendo las llaves. No vamos a una oficina. Vamos a buscar a una limpiadora, una mujer que tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre que salvó. En la segunda planta del edificio de la Castellana, María estaba arrodillada, fregando el suelo de mármol. La rabia y la frustración impulsaban sus manos. Habían pasado 3 días desde su despido, pero aún no podía asimilar lo rápido que se había derrumbado todo. 8 años de sacrificio, perdidos en un instante. Llevaba un uniforme de limpiadora holgado, prestado por su supervisora porque no podía comprar uno. Los guantes de goma le irritaban los dedos. Manos que antes usaba para hacer vendajes y salvar vidas, ahora fregando suelos. «María, más rápido», gritó Dolores. Lola Prieto, la supervisora, una mujer estricta que parecía encontrar placer en la disciplina. «Sí, señora», respondió María en voz baja.
El sueldo de este trabajo era apenas un tercio de lo que ganaba como enfermera. Con el coste de la residencia de su madre, no sabía cómo iba a sobrevivir. Entonces, oyó unos pasos, firmes, decididos. Al levantar la vista, vio a un hombre alto con un traje azul marino impecable, seguido por otro que parecía un asistente o guardaespaldas. Supo al instante que no era un visitante ordinario. Había confianza, porte y algo familiar en sus ojos. Disculpe, dijo el hombre, deteniéndose frente a ella. ¿Es usted María Soler? María frunció el ceño. Nadie la llamaba por su nombre aquí, y menos alguien tan bien vestido. Soy yo. ¿Puedo ayudarle? El hombre la miró en silencio. En sus ojos había una mezcla de preocupación y un atisbo de reconocimiento. Soy Alejandro Gallardo, dijo en voz baja. Necesito hablar con usted sobre una noche en el Hospital Público de La Paloma. María se quedó paralizada. Ese nombre. Lo había oído. Alejandro Gallardo. El nombre que salía en todos los periódicos, en la televisión, en los informes de negocios. Uno de los empresarios más ricos de Madrid. Un multimillonario. ¿Pero por qué estaba yo aquí? Perdone, no recuerdo a ningún paciente con ese nombre. Tartamudeó. Confusa. Alejandro sonrió. Una breve, pero suficiente sonrisa para que la verdad se impusiera. Los ojos, la forma de sonreír. Lo había visto, hinchado, ensangrentado y casi irreconocible. ¿Me reconoce ahora, verdad? Preguntó Alejandro, casi en un susurro. El mundo se derrumbó bajo los pies de María. No era el vagabundo al que había ayudado. Era él. No lo entiendo, murmuró, retrocediendo y apoyándose contra la pared. Usted me salvó, María, dijo Alejandro. Usted limpió mis heridas. Me trató con dignidad mientras todos se burlaban. Y por eso, la despidieron. María cayó de rodillas. Se quedó allí, inmóvil. Todas las piezas encajaron. La humillación, el despido, el dolor. Y ahora, esto. No es verdad, gritó, cubriéndose la cara. Alejandro se arrodilló a su lado al instante, sin importarle ensuciar su caro traje. María, sé que es repentino, pero vine a explicarle todo y a corregir esta injusticia. Usted estaba fingiendo, se dio cuenta María, lentamente. ¿Estaba investigando el hospital? Sí. Había informes de corrupción y mala praxis. Necesitaba ver la verdad por mí mismo. María lo miró, con lágrimas en los ojos, pero rabia en su voz. Y me dejó ser despedida. Lo escuchó todo, y no hizo nada. La acusación golpeó a Alejandro en el pecho. Quería hablar, pero si lo hacía, habría arruinado toda la investigación. Nunca pensé que la despedirían inmediatamente. Claro que lo harían, gritó María, poniéndose de pie. Ricardo me tenía en el punto de mira desde hace tiempo, y le di el motivo perfecto al ayudarle a usted. El ruido de su discusión se hizo notar. Lola Prieto se acercó corriendo. María, ¿qué es todo esto? Es un lugar de trabajo, no un café. Pero antes de que María pudiera responder, Alejandro se levantó y se enfrentó a Lola. Su postura cambió, calma, pero con una autoridad innegable, una presencia que silenciaba la habitación. Lola se dio cuenta al instante de que no era un visitante cualquiera. Se detuvo en seco. Señora, ¿podría darnos unos minutos? Esta es una conversación muy delicada, dijo Alejandro con serenidad. Lola frunció el ceño. ¿Y quién es usted para dar órdenes aquí? Alejandro Gallardo, contestó, con calma. Grupo Árbol. Soy el propietario de este edificio. Lola palideció. El nombre fue suficiente. Todo el mundo conocía a Grupo Árbol, la empresa detrás de la mitad del skyline de la ciudad. Y ahora, el hombre detrás de ella estaba en su pasillo. Mis disculpas, señor Gallardo. No lo sabía. No hay problema, dijo Alejandro con un cortés asentimiento. Solo necesito unos minutos con María. Lola no dijo una palabra. Desvió la mirada y se marchó rápidamente. María observó la escena, con la mandíbula tensa.
Una palabra y la mujer, que la había estado gritando todo el día, se retiraba. Así funciona el poder. Así funciona el dinero. Sé que está enfadada, dijo Alejandro con calma, y tiene derecho a estarlo. Pero no estoy aquí para aliviar mi conciencia. ¿No? Preguntó María, cruzándose de brazos. ¿Qué es esto? ¿Un intento de compensación? No, respondió Alejandro. Estoy aquí para ofrecerle algo real. Una segunda oportunidad, para darle sentido al dolor que ha sufrido. Ella no se movió, pero hubo un ligero cambio en su expresión. ¿Qué tipo de oportunidad? Alejandro respiró hondo. Primero, quiero que sepa que su despido fue injusto. Tengo la evidencia, grabaciones, informes financieros, documentos internos. Podría devolverla a su trabajo antes de que termine el día si quisiera. Se detuvo un momento antes de continuar. Pero más que eso, quiero ofrecerle un puesto en mi empresa, una posición de liderazgo, supervisora de responsabilidad social en la división de sanidad. Un sueldo de 15.000 euros al mes, cobertura médica completa, dietas y su propio equipo para dirigir un proyecto que cambiará la forma en que nuestras donaciones se utilizan en los hospitales públicos. Los ojos de María se abrieron de golpe. 6 veces su sueldo como limpiadora, 3 veces su sueldo como enfermera. Suficiente para vivir bien, suficiente para volver a respirar, no solo para sobrevivir, pero la duda se mantuvo en su voz. ¿Por qué hace esto? ¿De verdad? Porque la admiro, respondió Alejandro, sin dudar. Porque usted es la clase de persona que este sistema necesita. Porque hizo lo correcto, sin importar el coste, y usted cree que con un gran sueldo lo va a pagar todo, dijo ella con severidad. ¿Cree que el dinero es la respuesta a lo que pasó? La pregunta fue un golpe, pero Alejandro no se inmutó. Esto no es para comprar su perdón, respondió, suave pero firme. Esto es para darle una plataforma para hacer un cambio mayor. Usted tiene integridad, María, y eso no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. María negó con la cabeza, todavía sin creerlo. No lo entiende, Alejandro. Llevo 3 días ahogándome. He pedido dinero prestado para comprar comida. No contesto las llamadas de la residencia. Le mentí a mi madre, para que no sintiera lo mal que estábamos. Todo porque lo ayudé a usted. Alejandro agachó la cabeza. La culpa que sentía era aún más aguda. Tiene razón, dijo, casi en un susurro. Estaba tan concentrado en exponer la corrupción que no pensé en el daño colateral, especialmente el que le hice a usted. Hubo un silencio, pesado, pero honesto. María lo miró de nuevo, y, finalmente, su mirada se suavizó un poco. ¿Qué quiere realmente de mí? Preguntó. Una asociación, respondió Alejandro. Quiero que me ayude a diseñar un sistema para monitorear realmente cómo se usan las donaciones en los hospitales públicos. Quiero a alguien con conocimiento de la realidad, y si me rechaza, la reinstalaré en su trabajo, demandaré al hospital por despido improcedente y abuso. María miró a su alrededor. El suelo sucio, el cubo pesado, el uniforme que le quedaba grande. ¿Era esta la vida para la que había estudiado? Miró a Alejandro, impecable, rico. ¿Pero qué? Hacía unos minutos, se había arrodillado frente a ella. Necesito tiempo, dijo finalmente. Los que necesite, respondió Alejandro. Y si acepto, añadió María, solo tengo una condición. Nada de favoritismos, nada de trato especial. Si acepto el trabajo, quiero ser tratada con igualdad. Si fallo, me despide. Alejandro sonrió lentamente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi número personal. Llámeme cuando esté lista para decidir. María miró la tarjeta. Sostenerla se sentía como un sueño. Y si no llamo, igual la devolveré al hospital y me aseguraré de que los que arruinaron su carrera paguen por ello. María lo miró por última vez, tratando de leer la verdad en sus ojos. ¿Por qué debería confiar en usted después de todo? Alejandro respiró hondo antes de responder. Porque cuando estaba ensangrentado, sucio y sin mundo,
Usted me trató como a un ser humano, y eso es algo que nunca olvidaré. María, usted me salvó, y no solo mi cuerpo. Me recordó que todavía queda bondad genuina en este mundo, dijo, con emoción en la voz. María no contestó. Deslizó la tarjeta en el bolsillo de su viejo uniforme. Lo pensaré, dijo en voz baja. Pero si es solo para hacerle sentir mejor, no se moleste. No es para mí, replicó Alejandro. Es, por lo que es correcto. María se dio la vuelta y volvió al trabajo, fregando el suelo de nuevo. Pero su mente volaba. Afuera, Alejandro se quedó de pie, observándola por la ventana. Los movimientos de María eran lentos ahora, distraídos. Marcos se acercó. ¿Aceptó? Aún no, respondió Alejandro, sin apartar la mirada. Pero lo hará. Solo necesita tiempo. ¿Y cómo está tan seguro? Alejandro se giró, con una media sonrisa. Porque ella es como yo, Marcos. No dará la espalda a una oportunidad de hacer lo correcto, por difícil que sea. María pasó 2 días trabajando como un robot, su cuerpo en movimiento, pero su mente en otra parte. Cada palabra de Alejandro resonaba en su cabeza. A la segunda noche, cuando la ciudad se sumergió en la oscuridad, sacó la tarjeta. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número. María, respondió Alejandro. Sorprendido, pero aliviado. Espero que no sea demasiado tarde. No. Me alegro de que haya llamado. ¿Quiere que hablemos por teléfono? ¿O nos vemos? Quiero ver la evidencia, respondió María. Los documentos que mencionó. Quiero la verdad. Por supuesto. Puede venir mañana a Grupo Árbol. O, si prefiere, voy yo. Prefiero ir a su empresa, dijo María. Quiero ver de dónde viene todo esto. Quiero ver su mundo. María se despertó temprano al día siguiente. Se puso su mejor conjunto, slacks negros y blusa blanca, guardado solo para entrevistas de trabajo. No era caro, pero estaba limpio y le daba una mínima confianza. Al llegar a la sede de Grupo Árbol, se detuvo en la acera. Un monolito de cristal y acero, moderno y abrumador. Ocupaba toda una manzana. Respiró hondo y entró. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? La saludó la recepcionista. Vengo a ver a Alejandro Gallardo. María Soler. Sí, señorita Soler. El señor Gallardo la está esperando. Ascensor a la derecha, piso 19. En el piso 19, fue recibida por una mujer mayor, elegante, pero con una sonrisa amable. María, soy Carla, asistente de Alejandro. La verá en 5 minutos. María se sentó en un sillón de cuero que parecía costar más que el alquiler de su antiguo piso. Todo a su alrededor gritaba éxito, arte moderno, premios enmarcados. Pero ella solo podía recordar a Alejandro, ensangrentado y sin nombre, en la camilla de urgencias. María se giró. Alejandro estaba allí, en un traje gris, sin ostentación. Gracias por venir, dijo, señalando el interior de su oficina. No se sentó detrás del escritorio. La sentó a ella, en un sillón a su lado, a la misma altura. ¿Agua? ¿Café? Agua. Gracias. Mientras bebía, Alejandro habló. María, antes de mostrarle nada, quiero decirle algo. Entiendo por qué no confía en mí inmediatamente. Si yo fuera usted, probablemente no confiaría en mí mismo. María lo miró. Su expresión seguía siendo fría. Alejandro, toda mi vida creí que ser buena era suficiente, que si trabajabas duro, eras honesta y compasiva, serías recompensada. Se quedó mirando fijamente. Pero en un solo día, me desperté con la realidad de que el mundo no funciona así. Alejandro asintió. Tiene razón. El mundo no es justo. Casi nunca lo es. Es fácil decirlo cuando tiene miles de millones en el banco, replicó María con severidad. Alejandro aceptó el golpe. No se defendió. No actuó. María, yo no nací rico. Mi padre era un herrero. Mi madre, una costurera. Lo que tengo hoy,
es porque hubo gente que confió y me dio una oportunidad. Ahora, quiero ser ese camino de oportunidad para otros. María lo miró, buscando una mentira, arrogancia. Pero solo encontró humildad y propósito. Bien, dijo. Muéstreme la evidencia. Alejandro tomó una carpeta y una tablet y la puso sobre la mesa. María. Parte de esto es difícil de escuchar, pero es la verdad. Pulsó el botón de reproducción. María escuchó su propia voz, firme. La de Ricardo, fría. Las risas de Isabela y Carlos, crueles. ¿Cómo grabó esto? Fingí estar inconsciente. Tenía el teléfono en el bolsillo. Necesitaba pruebas de cómo se trataba a la gente en su momento de mayor debilidad. La siguiente grabación. La oficina del director. Ricardo, el administrador y otros. Ya está siendo muy ruidosa, decía Ricardo. Despídala. Insubordinación. Documentamos eso. María tembló. Solo era un problema que había que eliminar. Hay más, dijo Alejandro. Documentos, empleados fantasma, equipos a triple precio, recursos robados. ¿Ricardo? Preguntó ella débilmente. Era la tapadera. Reemplazaba al personal decente con peones. La despidieron porque no solo era un obstáculo, era un peligro. Entonces, ¿qué va a hacer con todo esto? Depende de usted, respondió Alejandro. Puedo ir a la Policía Nacional. Habrá acción. La reinstalarán. Se hará justicia. Pero el sistema no cambiará. Solo cambiarán las caras. La podredumbre volverá a crecer, replicó María. Exacto, dijo Alejandro. Así que mi plan es convertir a La Paloma en un modelo. Un proyecto de servicio médico público transparente, ético. Y quiero que usted lo dirija, no como empleada, sino como socia. María se acercó a la ventana. Miró la ciudad, millones de vidas, tantas necesidades, tan poca confianza. Alejandro, dijo, si acepto esto, no es solo un trabajo para mí, es poner mi vida entera en ello. Por eso la necesito, respondió Alejandro, porque con gente como usted, el cambio es posible. ¿Y si fracasamos? Alejandro sonrió, no con arrogancia, sino con convicción. Si fracasamos, sabremos que lo intentamos. Y eso es más de lo que hace la mayoría. Eso golpeó a María en el corazón. Una verdad que había guardado durante mucho tiempo. Respiró hondo. Tengo una condición. ¿Cuál? Preguntó Alejandro, curioso. María lo miró a los ojos. Quiero volver al hospital, como enfermera, en mi mismo turno. Quiero trabajar unos meses en la atención directa antes de aceptar cualquier puesto administrativo. Necesito que el personal vea que no soy una ejecutiva sin experiencia en el terreno. Alejandro sonrió, orgulloso. Perfecto. Y María, hay una cosa más. Sé lo de su madre, su condición, las facturas de la residencia. Cuando acepte esta sociedad, el plan de salud de la empresa cubrirá todos sus tratamientos. Total. Sin peros, sin letra pequeña. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Había cargado con el peso de la enfermedad de su madre durante años. Cada decisión, cada turno extra, cada noche sin dormir. La presión siempre había estado en sus hombros. ¿Por qué hace todo esto? Susurró. Porque usted me salvó, María. No solo mi cuerpo, sino mi perspectiva de lo que es realmente importante. Me recordó que hay gente que aún hace lo correcto, aunque les cueste todo. María le tendió la mano. Socios. Alejandro no dudó. La tomó. Socios. Pero deténgase un momento. Hay algo que debe saber. Esta lucha no terminará en La Paloma. Lo que descubrimos allí es solo el comienzo. Nos enfrentaremos a un sistema que no renunciará al poder fácilmente. María apretó su agarre. Toda mi vida he evitado los problemas, dijo. Pero supongo que es hora de que les haga frente. Exactamente a las 7 de la mañana, María entró por la puerta principal del Hospital Público de La Paloma. Pero hoy, todo era diferente. Llevaba su uniforme limpio y fresco, en la mano, una carpeta que podía cambiar el futuro del hospital.
Su postura era tranquila, pero decidida. Ricardo Ortega casi se atraganta con su café al verla caminar por el pasillo. Él, Isabela y Carlos estaban charlando en el puesto de enfermería. Cuando María se acercó, con los hombros rectos y la mirada firme, todos se detuvieron. «Buenos días a todos», dijo con una cortés sonrisa, dejando la carpeta sobre el mostrador. «María», tartamudeó Ricardo. «¿Qué hace aquí?» «He vuelto», respondió. «Orden del juzgado. Despido anulado. Reincorporación inmediata a mi puesto y todos mis derechos laborales, con indemnización por daños morales». Sacó un documento y lo puso sobre el mostrador. Ricardo lo agarró, leyéndolo con manos temblorosas. Isabela se acercó. «Esto debe ser un error», susurró. La despidieron por insubordinación. «Hay testigos». La sonrisa de María se volvió más fría, más aguda. «Isabela», dijo con calma, «hay muchas cosas que usted no sabe sobre esa noche, y sobre lo que pasó después». El personal se quedó en shock. La noticia del regreso de María se extendió como un reguero de pólvora. Momentos después, el doctor Antonio Ferreira, el director del hospital, llegó con dos hombres de traje elegante. «¿Señorita María Soler?», preguntó uno. «Soy yo. Soy el doctor Alfredo Aquino», dijo el hombre, entregándole una tarjeta. «Asesor legal de Grupo Árbol. Estamos aquí para su reincorporación oficial y para discutir algunos asuntos serios. Con la dirección del hospital». Ricardo palideció. Grupo Árbol era uno de sus mayores donantes. Si enviaban a sus abogados, esto era serio. «Doctor Antonio, ¿podemos hablar en privado?», preguntó Alfredo. «Por supuesto», respondió el director, visiblemente incómodo. «María, bienvenida de nuevo. Ricardo se encargará de su horario». Cuando el grupo se fue, Ricardo se acercó a María. La rabia era evidente. «No sé lo que está planeando, pero no me va a asustar. Todavía tengo el apoyo de la dirección». María no se inmutó. «No estoy aquí para asustar a nadie», respondió con frialdad. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, como siempre». Pero en su interior, sabía que esto era solo el principio. En esa carpeta estaban los documentos, las pruebas, todo lo que Alejandro había descubierto. En cuestión de horas, el hospital no volvería a ser el mismo. Carlos se acercó, nervioso. «María, escúchame», comenzó. «Sobre esa noche, a veces decimos cosas que no sentimos. Estrés, presión». «Carlos», respondió María, con calma pero firmeza, «todos somos responsables de lo que decimos y de cómo tratamos a los demás, especialmente cuando nadie nos mira». María fue asignada al turno de noche, el mismo turno donde todo se había derrumbado. Había una extraña alegría en ese regreso. Esa noche, volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Tomó constantes vitales, cambió vendajes, ofreció palabras de consuelo, pero se notaba la diferencia. Su presencia inquietaba a los demás. No sabían qué haría después. A las 10, sonó una llamada. Seguridad trajo a un hombre sin hogar, golpeado, sucio, semi-inconsciente. Una escena que ya había vivido. María observó cómo la historia se repetía. Pero esta vez, no dudó. Se acercó, con determinación. «¿Qué pasó?», preguntó a los guardias. «Una pelea callejera», respondió uno. «Está casi inconsciente». María tomó guantes y suministros. «Pónganlo en la camilla, vamos a limpiarlo y a revisar esas heridas. No es basura, es un paciente». Su voz resonó en el pasillo. Clara, nítida, indiscutible. Esta vez, nadie protestó. Y ahí, en ese momento, comenzó todo. Uno de los guardias respondió mientras María examinaba rápidamente al herido. Sus heridas eran superficiales, pero requerían limpieza y atención. María miró alrededor de urgencias. Todos la observaban, esperando ver cómo actuaba. «Isabela», llamó, «¿puedes ayudarme a llevarlo a la sala de shock?». Isabela dudó, mirando a Ricardo.
Pero algo en la postura de María, esa autoridad tranquila, la hizo asentir. Claro, María. Trabajaron juntas, en silencio, ayudando al paciente con eficiencia y cuidado. María notó que Isabela, a pesar de su actitud, trabajaba con destreza y compasión. Era como si el regreso de María hubiera reavivado un propósito largamente olvidado en el hospital. Exactamente a las 2 de la madrugada, un caos se desató en el hospital. El doctor Antonio regresó, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban agentes de la Policía Nacional, fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y oficiales de la Intervención General. El Hospital de la Paloma estaba siendo investigado oficialmente. Ricardo Ortega, dijo uno de los agentes, con voz de autoridad. Queda usted arrestado por conspiración, malversación de fondos y corrupción pasiva. Ricardo palideció. Esto es injusto. Yo no hice nada malo. Tenemos grabaciones de sus conversaciones sobre el robo de medicamentos y el despido de empleados con principios, respondió el agente. Isabela y Carlos se quedaron paralizados. En solo 5 minutos, el hombre más temido del departamento era arrastrado fuera, esposado. El personal miraba desde las habitaciones. Los susurros se extendieron. La caída de Ricardo Ortega fue rápida y sorprendente. María, corrió Isabela, con voz temblorosa. ¿Sabías esto? ¿Sabías que se haría justicia? María la miró con calma. ¿Cómo, Isabela? ¿Quién te ayudó? María la miró directamente. ¿Alguien que cree que hacer lo correcto todavía tiene valor? En la hora siguiente, hubo más arrestos. Otros miembros del personal implicados en la corrupción fueron llevados. Los agentes actuaron con calma, pero con certeza. Sabían a quién buscar. Incluso el doctor Antonio fue llevado para ser interrogado. En medio del caos, una joven enfermera, Teresita, se acercó a María. Siempre he admirado cómo trataba a los pacientes, dijo. No entendía por qué la despidieron. María sonrió. A veces, hacer lo correcto tiene un precio, Teresita, pero siempre vale la pena. Por la mañana, la noticia inundó los periódicos y la televisión. La Policía Nacional desmantela la red de corrupción en el Hospital de la Paloma. El nombre de María Soler estaba en cada informe, reconocida como la enfermera que ayudó a exponer la corrupción. Ella sintió una extraña mezcla de orgullo y vulnerabilidad. En el hospital se palpaba una electricidad de cambio. Miedo, pero también esperanza. La verdad había salido a la luz. Alrededor de las 10 llegó Alejandro, con su traje sastre oscuro, moviéndose con calma y control. Venía acompañado de su equipo de auditores, consultores y asesores legales. María la saludó formalmente, delante del personal. ¿Cómo está la situación? Estable, respondió María. Los pacientes están siendo atendidos. El equipo está recuperando la confianza. El personal observó su interacción, notando la naturalidad de su conversación. Algo había cambiado, y todos lo sentían. El doctor Antonio se acercó, visiblemente nervioso. Señor Gallardo, quiero informarle que estamos cooperando plenamente con la investigación. Alejandro asintió. A partir de este momento, el Hospital de la Paloma será gestionado provisionalmente por Grupo Árbol, con la autorización del Ministerio de Sanidad. La gente contuvo el aliento. María ya lo sabía, pero era diferente oírlo en voz alta. Inmediatamente, añadió Alejandro. María Soler será la nueva jefa de enfermería. Ella liderará la implementación de un nuevo estándar de atención basado en la dignidad, la compasión y la transparencia. El silencio era total. La enfermera que había sido despedida y tildada de problemática estaba siendo nombrada líder. Era un hecho difícil de asimilar. Isabela se acercó, con lágrimas en los ojos. María, he sido cruel contigo. Dije cosas que no debí. Pero tengo hijos. Necesito este trabajo. Por favor. María se detuvo un momento. Las amargas memorias de esa noche. Pero recordó su principio. Había prometido ser una líder diferente. Isabela, dijo con calma. Todos cometemos errores. Lo importante es si aprendemos de ellos.
Si está dispuesta a trabajar con integridad, tiene un lugar aquí. Isabela rompió a llorar, cubriéndose la cara. Gracias. Lo juro. Demostraré mi valía. Carlos se acercó, arrepentido. María, me comporté mal. No hay excusa. Solo quiero ser parte de este cambio. María asintió. Entonces, empecemos de nuevo. Carlos, un lugar donde cada paciente sea tratado como un ser humano. ¿Está dentro? Sonrió, sintiéndose ligera. Estoy al 100%. Y así, el hospital que alguna vez fue sordo a la compasión, ahora era liderado por alguien que lo había arriesgado todo por ella. María se puso de pie en el mismo pasillo donde una vez fue humillada. Ahora, como líder, reformadora y símbolo de coraje. Y esto era solo el comienzo. Y María, dijo Carlos, con voz firme, pero emotiva, quiero disculparme públicamente. Delante de todos. María lo miró, visiblemente conmovida. Carlos, no tiene que hacerlo. Lo importante es que avancemos juntos, contestó. En los días que siguieron, el cambio en el Hospital de la Paloma fue asombroso. Noche tras noche, equipos de construcción pintaban las paredes descoloridas, reparaban el equipo roto y devolvían la dignidad a cada habitación. Día tras día, llegaba nuevo equipo médico, monitores, ventiladores y ecógrafos de última generación, llevando el hospital al siglo XXI. Y en el centro de todo estaba María. Trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre atender a los pacientes y liderar la vasta reforma. Era agotador, pero era el trabajo más satisfactorio de su vida. Implementó nuevos protocolos de atención, lanzó talleres de capacitación y abrió una línea directa de comunicación entre el personal y la dirección. Pero quizás su contribución más personal fue la política por la que había luchado desde el primer día. Tolerancia cero a la discriminación, especialmente contra pacientes basada en sus ingresos, apariencia o estatus social. Exactamente un mes después de la operación policial, María terminaba su turno cuando vio a un hombre cojeando por el pasillo de urgencias. Sucio, con aspecto de mendigo, con las mangas rotas manchadas de sangre. Señor, le preguntó suavemente, acercándose, ¿está herido? El hombre dudó. No tengo dinero, dijo con cautela. María negó con la cabeza y sonrió. Este es un hospital público. La atención aquí es gratuita. Venga, lo cuidaremos. Lo llevó a una sala de examen, le limpió las heridas y le puso un vendaje nuevo. Mientras lo atendía, las enfermeras pasaban, saludando al hombre con un respeto silencioso. La cultura del hospital había cambiado. Y todo el mundo lo sentía. Cuando terminó, el hombre se sentó en silencio, casi llorando. Enfermera, dijo con voz quebrada. Hace mucho que nadie me mira como a una persona. Gracias. La emoción inundó el corazón de María. Así es como debe ser, respondió. Toda persona que entre por esta puerta tiene derecho a ser respetada y cuidada. Usted es diferente, dijo el hombre. Tiene un buen corazón. No soy diferente, sonrió María. Solo estoy haciendo mi trabajo, como debe hacerse. Al salir de la sala, se sorprendió al ver a Alejandro de pie en el pasillo, observándola desde la distancia, con una suave sonrisa. Siempre llegas en el momento justo, bromeó María. Me gusta visitarte, respondió Alejandro, especialmente en el turno de noche. Caminaron juntos hacia la salida. Afuera, el aire era fresco, pero la luz del hospital era cálida. Como si hubiera un nuevo vigor, una nueva esperanza. María, dijo Alejandro, cuando llegaron al aparcamiento, hay algo que quiero decirte. María se detuvo, con un ligero nerviosismo. En estos últimos meses, trabajando contigo, he aprendido mucho sobre el coraje, la convicción. Me has enseñado que el dinero y la influencia solo tienen valor si se usan para levantar a los demás. Tú también me enseñaste, respondió María en voz baja, que el privilegio puede usarse para el bien, no solo para protegerse, sino para luchar por los demás. Alejandro se detuvo. María, ¿puedo ser honesto?
Siempre. Se giró completamente hacia ella. Te amo. No solo a la enfermera, no solo a la líder, sino a la mujer que eligió lo correcto, incluso cuando pudo perderlo todo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Yo también me enamoré de ti, Alejandro, pero tengo miedo. ¿De qué? Preguntó él con dulzura. De nuestras diferencias, de dónde venimos, de cómo la gente nos ve. Dirán que estoy contigo por tu dinero. Alejandro tomó sus dos manos. Tú has demostrado que tu valor es más grande que cualquier fortuna. Y yo he aprendido que el amor verdadero no tiene nada que ver con el saldo de una cuenta bancaria. Y allí, bajo la suave luz del hospital, se besaron. Un beso lleno de ternura, gratitud y promesas silenciosas. María y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín del Hospital de la Paloma. Todo el personal estuvo allí: enfermeras, médicos, celadores y administradores. También asistieron pacientes y sus familias. La celebración no fue solo sobre el amor, sino sobre la curación. Una celebración del renacimiento del hospital. Isabela se acercó a María durante la recepción, con emoción en sus ojos. María, dijo con voz temblorosa, gracias por darme una segunda oportunidad, por mostrarme que ser enfermera no es solo conocimiento, sino corazón. María sonrió. Todos tropezamos, Isabela. Lo importante es que aprendemos. ¿Y cómo nos levantamos? Carlos se acercó, asintiendo con respeto. María, Alejandro, gracias por demostrar que el cambio es posible, que no tenemos que ser un hospital frío o roto, que podemos ser mejores. Un momento después, el doctor Antonio alzó su copa. Aunque antes había estado implicado, había cooperado plenamente con la investigación y había elegido el lado correcto al final. Por María y Alejandro, dijo, no solo han transformado el hospital, lo han convertido en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Mientras todos aplaudían y las risas resonaban en el patio, María miró a su alrededor. De la parte más oscura de su vida había florecido todo esto: curación, justicia y un amor que nunca esperó. Y aunque sabía que la lucha por una mejor atención médica era larga, ahora estaba segura de que nunca más estaría sola. Y María, dijo Carlos, con voz firme pero emotiva, quiero disculparme públicamente, delante de todos. María lo miró, visiblemente conmovida. Carlos, no tiene que hacerlo. Lo importante es que avancemos juntos, contestó. En los días siguientes, la transformación en el Hospital de la Paloma se extendió como una ola imparable. Noche tras noche, equipos de construcción arreglaban las paredes descuidadas durante años. Día tras día, llegaba nuevo equipo médico. Monitores de última generación, ventiladores y máquinas de ecografía que el personal había anhelado durante mucho tiempo. Y en el centro de todo estaba María. Dividía su tiempo entre la atención al paciente y el liderazgo de las reformas. Era agotador, pero era el trabajo más feliz y satisfactorio de su vida. Implementó nuevos protocolos de atención, inició programas de capacitación para el personal y abrió una línea directa de comunicación entre los trabajadores y la dirección. Pero su logro más personal fue una política de tolerancia cero contra la discriminación. Ningún paciente sería juzgado por su estado de vida. Un mes después, cuando María terminaba su turno tardío, notó a un hombre cojeando por el pasillo de urgencias. Estaba sucio, parecía un vagabundo, y su manga estaba empapada en sangre. María se acercó con calma. Disculpe. ¿Necesita atención médica? No tengo dinero, dijo el hombre con cautela. Este es un hospital público, respondió ella con una sonrisa. Aquí no se cobra. Venga, vamos a atenderle esa herida. Lo llevó a una sala de tratamiento y lo trató con el mismo respeto que le daba a cualquiera. Mientras el personal pasaba, asentían. No solo a María, sino al hombre sentado en la silla. La cultura había cambiado. Enfermera, dijo el hombre en voz baja, hace mucho que nadie me mira como a una persona. Gracias. María sonrió, recordando una noche y otro hombre.
Así es como debe ser, dijo. Todo el que entra por esta puerta tiene derecho a ser tratado con dignidad. Al salir de la sala, vio a Alejandro parado en el pasillo, sonriendo. Siempre llegas en el momento justo, bromeó. Me gusta pasar por el turno de noche, respondió. Ahí es donde se hace el verdadero trabajo. Caminaron juntos hacia la salida del hospital. Afuera, la noche era fresca, pero dentro había calidez en cada rincón. María, dijo Alejandro, cuando llegaron al estacionamiento. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? En estos meses que hemos trabajado juntos, he aprendido mucho sobre el coraje, sobre la integridad. Me has demostrado que el poder solo importa si se usa para el bien. El corazón de María latía rápido. El tono de Alejandro era diferente. Suave, honesto, apasionado. Y tú también me demostraste, respondió María, que hay hombres con poder que lo usan para la bondad. María, continuó Alejandro, deteniéndose para enfrentarla. Te amo. No solo a la profesional que admiro, sino a la mujer que no renunció a lo correcto, sin importar el precio. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Yo también te amo, confesó. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que la gente dijera que estaba contigo por tu dinero, de que nuestras diferencias fueran un obstáculo. Alejandro tomó sus manos. Tú has demostrado que tu corazón vale más que cualquier cantidad de dinero. Y yo aprendí que el amor verdadero no tiene nada que ver con la riqueza. Y allí mismo, en el aparcamiento donde todo había comenzado, se besaron, un beso de esperanza, curación y un futuro compartido. 6 meses después, María y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín del hospital. Estaba todo el personal, médicos, enfermeras, pacientes, familias e incluso el equipo de mantenimiento. No fue solo una boda, fue una celebración de la transformación, del sistema, de la vida y del amor. Isabela se acercó, abrazándola. María, gracias por darme una segunda oportunidad. Me enseñaste que ser enfermera se trata de humildad y respeto. Todos tropezamos, Isabela, respondió María. Lo importante es lo que aprendemos cuando nos levantamos. Carlos se acercó. María, Alejandro, gracias por probar que el cambio real es posible. Desde que llegaron, este no es el mismo lugar. Incluso el doctor Antonio, que permaneció en su puesto tras cooperar con la investigación, ofreció un brindis emocionado. Ustedes han convertido este hospital en un símbolo de esperanza, dijo, y demostraron que la compasión y la excelencia pueden coexistir. 2 años después, el Hospital de la Paloma se había convertido en un modelo nacional de atención humanizada. Delegaciones de toda España venían a aprender de sus protocolos. María, ahora directora de enfermería, daba conferencias en todo el país. En una masterclass, una joven enfermera se acercó. Doctora María, en mi hospital, castigan al personal que muestra compasión. ¿Cómo puedo hacer un cambio? María sonrió. Empieza por hacer lo correcto cuando nadie te mira. Trata a cada paciente como a un familiar. Y nunca creas que los pequeños actos de bondad no pueden cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa si me despidan? María la miró. Vio la misma chispa que una vez tuvo ella. Aprenderás que hacer lo correcto siempre trae una buena consecuencia. Aunque tarde, la verdad siempre prevalece. Afuera, Alejandro la esperaba en el coche. ¿Qué tal la charla?, preguntó. Increíble, respondió María al subir. Cada persona que escucha nuestra historia y actúa es una victoria. Tengo una sorpresa, dijo Alejandro, entregándole una carpeta. Ella la abrió y jadeó. Oficial, dijo Alejandro. El gobierno ha aprobado la implementación del protocolo Paloma en 10 hospitales públicos más. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Significa que, cuando atendiste a un vagabundo en contra de todas las órdenes, no solo salvaste una vida, empezaste un movimiento. María miró por la ventana hacia la vasta ciudad. Todavía había pacientes abusados. Todavía había trabajadores temerosos de hacer lo correcto. Pero ahora, ella tenía el poder de ayudar. Tomó la mano de Alejandro. ¿Listo?
Para la próxima batalla, siempre. Mientras estés a mi lado. El coche se alejó en la noche. Llevaban consigo un legado de amor, verdad y una revolución que comenzó con un acto de compasión en una noche fría, un recordatorio de que a veces, salvar a una persona cambia el mundo entero.